Soy el doctor Arturo Loaiza Bonilla, médico oncólogo especializado en los Estados Unidos. Yo soy el vicepresidente de oncología de Cancer Treatment Centers of America, que es un grupo de 5 hospitales dedicados a cáncer en los Estados Unidos. También soy jefe de investigación y especialista en cánceres gastrointestinales e investigación específicamente enfocado en terapias dirigidas e inmunoterapia. Bueno, ¿qué significa estar inmunocomprometido? Inmunocomprometido es básicamente la descripción de cuando tenemos una enfermedad o estamos lidiando con cáncer, nuestro sistema inmune puede estar afectado. Puede ser porque de por sí las células que nos protegen contra agentes nocivos estén afectadas, como por ejemplo en el caso de las leucemias, los linfomas o los mielomas. Pero también puede ser por los tratamientos que tenemos que administrar a los pacientes con cáncer. Entonces, por ejemplo, múltiples combinaciones de quimioterapia pueden disminuir el conteo de blancos en la sangre y esas células blancas usualmente nos protegen contra infecciones. Cuando esas células están bajas, estamos a un mayor riesgo de infección. Y por eso mismo nosotros llamamos a este grupo de pacientes, pacientes que tienen un riesgo de inmunocompromiso o que están inmunocomprometidos. Bueno, la pregunta es si el cáncer como tal es un factor de riesgo para pacientes con COVID-19. Y la respuesta es probablemente sí. Hay una serie de estudios que se han realizado inicialmente con el desarrollo de la pandemia en Wuhan, en China, donde pacientes con cáncer tenían un mayor riesgo de complicaciones por la infección por COVID-19 y también mayor mortalidad. Esto tiene una relación muy probable con el hecho de que estos pacientes tienen un compromiso de su sistema inmune por el tratamiento o por su condición de dejar de tener el cáncer como tal. Y por eso mismo es tan importante tener mucho cuidado con cada uno de los pacientes oncológicos, revisar los conteos sanguíneos, revisar síntomas, temperatura y asegurarnos de que no solamente ellos, sino las personas que están alrededor de esos pacientes y los centros de cáncer donde esos pacientes van tengan las mejores condiciones de limpieza, que no hayan pacientes con COVID-19 activos y que se protejan a sí mismos con todas las medidas de distanciamiento físico, del uso de mascarillas, el uso de también lavado de manos y tener mucho cuidado con pacientes sintomáticos respiratorios, porque también sabemos que hay un componente asintomático y ellos también pueden transmitirle la infección a esos pacientes con cáncer. Entonces, la idea es aprender cada vez más aquí en Estados Unidos y en otros países del mundo. Hay una serie de registros de pacientes con cáncer y COVID-19, de la cual en ese instante yo soy partícipe como el investigador en Cancer Treatment Centers of America aquí en Estados Unidos. Y obviamente vamos a aprender más de estas experiencias, pero tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente estos pacientes no solamente están lidiando con cáncer, sino también pueden tener otras comorbilidades que pueden hacer que tengan mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19. Bueno, ¿qué consejo les doy a pacientes que están en terapias orales, en oncolíticos orales? Obviamente es en mucho sentido común y es continuar con su tratamiento a no ser de que haya una contraindicación clara, explicada de parte de su oncólogo con respecto al medicamento. Obviamente, si el paciente tiene una infección por COVID-19, es probable que tengamos que suspender ese medicamento por un tiempo mientras el paciente se recupera. Más sin embargo, si este tratamiento tiene un objetivo curativo, por ejemplo, en el caso de terapias adyuvantes, usualmente se continúan. Y obviamente comunicación constante con el equipo de oncología.
Nosotros tenemos el mejor interés para cada paciente y la idea es tratar de determinar qué pacientes se benefician de continuar o de frenar el tratamiento si, por ejemplo, lo pone al paciente en mayor riesgo de infección o si el paciente tiene otras complicaciones que pueden comprometer la salud o el bienestar del paciente como tal. Una pregunta muy importante es respecto a pacientes que van a empezar un tratamiento nuevo oncológico, si lo deben empezar o si deben posponerlo dada la pandemia. Obviamente, todas las decisiones deben ser decisiones conjuntas entre el paciente y su médico tratante, pero en principio se deben discutir los objetivos del tratamiento y por ese motivo, pues, determinar cuál es el mejor paso a seguir. En general, si los pacientes no tienen otros factores de riesgo más allá de tener el cáncer como tal, y si el tratamiento va a ser curativo, por ejemplo, no se recomienda posponer el tratamiento, pues porque puede comprometer el resultado de ese tratamiento al final del día. Si el paciente ha estado en múltiples tratamientos previos y esto es una línea más de medicamento y el paciente está preocupado porque tiene que ir al hospital múltiples veces por semana en un momento de cuarentena, se podría de pronto discutir con el oncólogo si es necesario empezar el tratamiento inmediatamente. Sin embargo, siguiendo modelos mundiales, sabemos que esto es algo que se hace caso por caso y obviamente se recomienda muchísimo comunicarse con su oncólogo y determinar cuál es el mejor paso a seguir. Hay múltiples días de manejo de ASCO, ESMO, etcétera, que pueden ser de muy buena guía para estos casos. Hay algunos casos de pacientes que están ya, terminaron su ciclo de tratamiento adyuvante, cirugía, etcétera, y se encuentran en seguimiento, básicamente en pacientes que han sobrevivido a su cáncer y tienen laboratorios o imágenes diagnósticas para verificar que el cáncer todavía esté bajo control. Y sabemos que esos pacientes igual necesitan ver al oncólogo, ver al equipo médico, pero pues en un momento de pandemia entendemos todos, como es lógico, que tenemos que disminuir el riesgo de esos pacientes de exponerse al COVID-19 y a las infecciones que pueden sobrellevar esta pandemia. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo con muchos pacientes es utilizar telemedicina, donde podemos ver al paciente cara a cara, discutir bien el caso, ver qué está pasando con su estado de salud y al mismo tiempo manejar estas imagenologías o estos laboratorios diagnósticos de pronto cerca a donde el paciente vive. Entonces, estamos hablando con los médicos primarios de esos pacientes, tratando de organizar flebotomía en la casa para que de esa manera puedan obtener laboratorios, tener esos resultados y discutirlos en el momento de la reunión de telemedicina. Eh, Traten de hablar con su médico tratante para tener esa coordinación bien puesta. Y hay ocasiones si el paciente está cerca al centro oncológico, de pronto en un solo día venir a hacer laboratorios, las imágenes diagnósticas y ver al oncólogo para de esa manera disminuir la frecuencia de visitas al hospital.